Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la televisión abierta. Hoy tenemos aquí a alguien que ha dado mucho que hablar en los últimos días porque dio una entrevista bastante polémica en el canal N, en el cable, y luego esta entrevista ha desaparecido de la web. Yo que estaba afuera traté de buscarla, no está, no aparece, no existe. Salvo por una versión un poco pirata, colgada por algún televidente. Esta noche nos visita Rafael Rey, parlamentario andino y actual colega en el periodismo y la conducción de televisión. ¿Cómo estás, Rafael? Beto, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, lo que ocurrió fue que tú fuiste a Canal N a fustigar a América Televisión y al comercio. No. Yo no fui con esa intención. Bueno, lo digo en serio. Pero digamos que habías entrevista. llevado unas fotocopias y ahora traes otras, así que debo empezar a temblar. Sí. No. Pero habías sido listo, digamos, o preparado para hacer una denuncia contra los medios. Y yo quiero empezar esta conversación preguntándote algo muy puntual. ¿Tú realmente crees que en una elección los medios de comunicación, los periodistas, tenemos tanto poder como para incidir en el resultado? Para incidir inmediatamente en el resultado, no creo, porque tenemos experiencias. Por ejemplo, gran parte de la prensa nacional estuvo en contra de Fujimori en la época de la campaña con Mario Vargas Llosa, y yo estuve con Mario, y sin embargo perdimos la elección, ¿no? O sea, en el corto plazo... ¿Y con Humala igual? Igual, sí, con Humala igual. Toda la prensa estuvo contra Humala y ganó. Exactamente. O sea que no, yo no creo que la prensa ni los que hacemos periodismo podamos tener influencia inmediata. Pero sí mediatamente, es decir... Autor mediato, autor inmediato. Sí, exacto, como autores mediatos, porque si durante 20 o 25 años te van manipulando las noticias, no digo las opiniones, bueno, las opiniones son libres. Son totalmente libres, claro. Pero te van cambiando los hechos o te van contando una historia distinta de la que en realidad ha sucedido, te van poniendo titulares manipulados y muchas veces falsos. Te van, así, van formando una opinión, especialmente si está dirigida a desprestigiar a alguien, porque entonces una tras otra van afectando la credibilidad y, por supuesto, la imagen, la honra. Pero esa descripción tremenda y apocalíptica que haces de la prensa parece la descripción de la prensa chicha de Montesinos. Bueno, una prensa dirigida a enlodar honras, ¿no? A desprestigiar al enemigo. Sí, yo creo que... ¿Tú crees que la prensa de hoy se ha quedado con una especie de resaca de esa prensa? De ninguna manera. Yo no puedo pensar que hoy día la prensa está comprada, ni mucho menos. No, pero no me refiero a que esté comprado o no, sino que tal vez las prácticas de usar la prensa como una escopeta para traerse abajo al enemigo, ¿podría aplicarse a algunos medios? Yo no diría que en conciencia, ¿ya? Yo diría, por lo menos no de los dueños, no de los directores, pero quizá por descuido de los dueños y por descuido de los directores, y por cierto, por descuido de los afectados y de la ciudadanía en general, y de los anunciantes que permiten, a pesar de ellos, que manipulen, y se dan cuenta muchos anunciantes, que se están manipulando los hechos y las noticias, siguen sin hacer nada. Entonces, yo no estoy dispuesto, nunca lo he estado, ni ahora, y ahora menos, ahora que estoy haciendo, además, periodismo, lo digo quizá con más autoridad moral. Pero, a ver, para que esto no se vuelva una discusión académica... Yo lo que te voy a decir lo que digo, Beto, para que se entienda. Yo creo que durante muchos años diversos sectores de la actual prensa nacional, televisiva, radial y escrita, tienen dentro de los medios gente que tiene una opción política muy respetable, pero que los lleva en la práctica a manipular muchas veces las noticias levantando a los que quieren o los simpatizan y descartando o descalificando a los otros. Eso es inevitable porque uno tiene que hacer un esfuerzo de objetividad, pero la objetividad químicamente pura es imposible. Sí, pues, pero por ejemplo, yo lo que denuncié el otro día en Canal N. A ver, antes de ir a la denuncia puntual, yo quiero preguntarte si tú sientes que la prensa, la gran prensa o un sector importante de los medios más leídos y más sintonizados están a favor de PPK. ¿Eso es lo que tú sientes? Hoy por hoy, en el corto plazo sí, pero no es lo más importante. ¿Cómo que no? Hoy no, porque digo, como he dicho antes, yo no creo que sean capaces de modificar la intención en la elección. Yo no reclamo tanto por la opción que tienen los medios.
que la tienen con todo derecho. A mí no me importa que algunos medios de comunicación, o todos, opten por uno u otro candidato. Lo que sí me parece bastante hipócrita, por decirlo con toda claridad y con todo respeto, dicho sea de paso, es que no lo digan con claridad. Por ejemplo, José Barba y el que habla, tenemos un programa de televisión en Willax, como sabes. Que dista mucho de ser objetivo, ¿no? Totalmente, nunca. Claro, perdón, claro. Respecto a los hechos, intentamos serlo. Y cuando nos hemos equivocado, hemos pedido perdón, hemos pedido disculpas, hemos rectificado de inmediato, incluso mucho antes de que nos lo pida el afectado. Y hemos reconocido nuestro error de no haber rechequeado la fuente, de no haber verificado la veracidad de un hecho. O sea que con hechos sí somos objetivos, con la opinión no, y lo hemos dicho. No es un programa imparcial, este es un programa en el que nosotros damos nuestra opinión en uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, cosa que nos acepta perfectamente el canal. Entonces, yo a lo que me refiero es, si un canal de televisión o un medio de comunicación, radial o escrito, o un determinado periodista opta por una posición respecto de, por ejemplo, de un determinado candidato, tiene que tener la decencia de decirlo. ¿Qué es lo que se hace en los medios americanos, por ejemplo? Por supuesto. ¿No? El New York Times dice que se sabe, nosotros estamos con los demócratas, estamos por Obama. Washington Post está, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay decencia. Cuando yo me quiero vender, en cambio, como independiente, como imparcial completo, y sesgo las noticias, o recojo más opiniones como me interesa que salgan, entonces eso no es, digamos, sincero con los televidentes, con los oyentes o con los lectores. Ya está. Yo lo único que pido es eso. Si no son independientes, si quieren ustedes optar por alguien, bueno, díganlo pues, hemos optado por esta opción. Muy bien, tienen todo el derecho, ya está. Sí, claro. Eso es lo único que yo pido, transparencia. Pues se llenan, la prensa se llena la boca, las páginas y las imágenes, de hablar de transparencia. Y ellos son los primeros que no son transparentes. Estoy viendo la fotocopia que has resaltado, sí, que no es este canal ni de Latina, me sorprende. No, es de América, pero no veo nada, estoy leyendo al revés, pero no veo nada incorrecto. Te lo explico. Con ocasión le demostré, eso es lo que mostré en esa polémica entrevista a la que tú te refieres, porque me dio ocasión. También me preguntaron, ¿por qué Keiko Fujimori tiene tanto anticuerpo? Y le dije, hombre, muy fácil. En parte por los delitos, abusos y errores que se cometieron en el gobierno de su padre, pero en gran parte también por eso que he dicho antes, que durante 25 años muchos han cambiado la historia y han afirmado cosas que son absolutamente falsas y le han vendido una historia completamente distinta a la realidad, los hechos me refiero, a la juventud y a mucha gente. Bueno, ¿quieren ustedes un ejemplo? Le dije, de manipulación y más concretamente de falsedad de un medio de comunicación. Y tú tienes que ver, eres un protagonista indirecto de eso. ¿Sí? Claro, porque tú entrevistaste aquí a Cecilia Chacón, claro, Chacón, en la primera edición de este humilde programa. Bueno, Cecilia Chacón te comentó que ellos, como fujimoristas, creían en que el juicio que se había producido contra el condenado Fujimori era nulo y que ellos esperaban que algún día el Poder Judicial reconociera la habló actividad. en la primera persona del plural, dijo nosotros. Nosotros, exacto. Claro. Muy bien. ¿Qué anunció o qué, cuál fue la versión de esa entrevista de América Noticias al día siguiente o a los 2 días? Con ocasión de comentar unas declaraciones de Francesco Petrosi, virtual electo presidente. Las leyes que vendrán como por un tubo. Sí, que dijo, por cierto, que las leyes en favor de los pobres, gracias a la mayoría que ustedes nos han dado, pueden salir como por un tubo, ¿no? Ya, pero tú sabes que las leyes no salen así. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que sea oportuno, al margen de la oportunidad o no. Eso es un tenor, no tiene idea cómo salen las leyes, porque está muy bien, por un tubo no salen. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, fue una manera de decir, creo yo, una frase muy poco feliz, pero no me refiero a eso. Comentando eso, que tienen todo el derecho, añadieron lo siguiente. Este hecho generó críticas, estoy leyendo textualmente, pues no es la primera vez que el comentario de un congresista fujimorista hace alusión a la mayoría parlamentaria que ostenta Fuerza Popular. Como se recuerda, Cecilia Chacón indicó que desde el Parlamento se buscará la libertad del expresidente preso Alberto Fujimori e indicó que tendría que salir
por la puerta Claro. grande del Poder Judicial. Que es el mismo ejemplo que leíste con Mario Ghibellini. Sí, esto efectivamente. Claro. Pero ¿Por qué lo estamos leyendo otra vez? Porque es una demostración de cómo se miente a veces y cómo, cuando si me dicen, es un error, ¿y dónde está la rectificación? ¿Dónde está? Pues tal vez es un error que nadie percibió, solo tú. Yo soy genio en el Perú. No, Es que ¿quién lee la no página pienses, web de no. un canal? De verdad. ¿Cómo la leí yo? Bueno, es que tú pues fotocopias y resaltas con No, verde. pero esto lo he no- hecho después de leerlo, cuando me escandalicé. Ajá. Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque lo he sufrido como político, Beto. Aldo. No defiendas, escúchame, no defiendas tanto a nuestros, a los No, que yo no tengo hacen- por qué defender otro canal. Lo que pasa No, es que no. si tú vas con tu fotocopia a todos los canales, No, da la no sé. impresión de que tú haces una campaña contra el Grupo El Comercio. No, lo que pasa es que entendí que tú me invitabas para que te cuente lo que había pasado en el canal Pero 4. no solamente para eso. Bueno, no, está bien. O sea, tengo una serie Pero de temas déjame- acá. Encantado, hablamos. Pero déjame solamente ponerte otro ejemplo. Este es de hoy. De hoy. Ah, otro más. Sí, por ejemplo. El diario Correo. Que también es el Grupo El Comercio. Por cierto, ¿no? Estás en campaña. Sí. No, como campaña. Oye, ¿te Son tus consta que amigos. luego- Tú dijiste en la entrevista con Ghibellini. Soy que amigo. Eres amigo de los Miro Quesada, Quesada. de los García Miró, de los Agois, por supuesto. Pero soy más amigo de la verdad. Ya. Bueno, A ver, ¿en qué han Tú patinado eres de testigo, Correo? Tú eres testigo que yo te he pedido Correo, no lo había leído. He visto la noticia y dice, mira, vamos a mostrárselo a los televidentes, en la segunda página, con Fujimori título. busca anular lesa humanidad de su sentencia. Ok, Ese es dime el una cosa, titular. te pregunto a ti. Ah, ¿no vas a tomar examen ahora? No, bueno, ya. Ya. Tú sabes, porque me lo reconocí, ¿está condenado por lesa humanidad Fujimori? No, pues. Bueno, cualquiera sabe que entonces, no. Cualquiera sabe que no. amigos televidentes, este titular del diario Correo... ¿Pero vas a acusar no a Correo de ser antifujimorista? No, estoy acusando que el periodismo no puede ser así de irresponsable. Se está refiriendo a un hecho, y un hecho solamente es de una sola forma. Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. No pueden pretender decir que quiere anular su condena de lesa humanidad. Yo creo que la o el redactor de la web de América se refería o hacía alusión a los errores de voceros del fujimorismo que en esta y en otras campañas le han hecho perder votos Que la o próxima puntos, vez, ¿no? que la próxima vez, para demostrar o para dar ese mensaje, no mienta. Porque lo que yo he leído acá es mentira. Porque eso no dijo. Tú sabes que los de Noa Keiko, los del colectivo Noa Keiko, todavía usan como caballito de batalla tu frase de hace 5 años en este canal. Sí. No fueron esterilizadas contra su voluntad, sino sin su voluntad. Sí. ¿Y tú crees que eso en su momento le quitó algunos puntos Seguramente. a Keiko? ¿Sí? Seguramente, y lo lamento. Y fue en entrevista contigo, dije una frase, otra vez, infeliz. Ujú. Bueno, no se puede decir frases felices todo el tiempo, ¿no? Y ser No. vocero debe ser una tarea bastante ingrata, porque qué tensión, que Por cada eso estoy- palabra que uno diga tiene, Sí, que, claro. tiene que ser esculcada, ¿no? Sobre todo con la prensa que tenemos, que se fija Gracias. en los detalles. Gracias. No me refiero a ti. Y te consta que terminando esa entrevista justamente, te consta y lo recordarás, espero, A ver. te dije, pues yo, se termina la campaña y yo vuelvo a mi... No, te dije, sigue con entrevistas políticas. Sí, claro. ¿Te acuerdas que te lo Sí. dije? No hagas solamente... Nos va súper bien, hacemos 1,5 puntos. Bueno, Menos que rey sin corona. Te o apuesto, rey, ¿cómo te es? apuesto Rey, que hoy... te rey con apuesto- barba. Míralo mañana. ¿Cuánto que te hace? Te apuesto que ¿Cuál voy es a tu subir un rating? poquito. Si tú haces más rating que yo me suicido acá en no cámaras. lo sé, la verdad. No lo sé porque Ibope es muy caro. Además es monopólico. Sí, eso es verdad. Es súper Eso caro. cierto. Es súper caro. No mide provincias, por cierto. El cable de provincias por lo menos no lo mide. Y encima es monopólico. No, pues. Vayamos a otro tema que también Dale. has mencionado y me interesó, y es la propuesta de Keiko de reimplantar la pena de muerte en el Perú, que aquí mismo, la semana pasada, Luz Salgado me dijo, esa es una propuesta personal de Keiko que no hemos discutido todavía Está bien. digamos, en la célula bancada, como se diga. Te escuché decir que la pena de muerte es moralmente aceptable, y eso no entendí. Ya te lo voy a explicar. Tú sabes que yo no soy muy religioso, pero eso me pareció un sacrilegio. ¿Cómo que es aceptable la pena de muerte? Te lo voy a explicar, pero antes déjame a decir una cosa. Yo no he venido aquí, que quede muy claro a todos los televidentes. Yo no soy miembro del Claro, no fujimorismo, eres vocero, no soy vocero, ni parlamentario. sí, parlamentario No, andino, pues parlamentario, claro, digo. ni congresista, ni digamos. congresista. nacional. Sí, así es. Andino Así que todavía. yo vengo aquí como Rafael Rey, punto. No De vengo en civil. representación totalmente De civil, sí. ok. Muy bien. A ver,
tú no crees, tú eres un hombre descreído, Yo soy una persona que duda. agnóstico, ¿no? pero digamos, efectivamente, como mi amigo Pepe Barba, agnóstico. Pero sí comprendes que la moral te dice, se refiere a la bondad o maldad de los actos humanos. Hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien, ¿no es cierto? Es decir, quitarte algo tuyo, robarte, asaltarte, es evidentemente malo. Algo tuyo como tu vida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Claro. Ok, pero ¿qué es lo que te dice, por lo menos, la moral de la Iglesia Católica? La doctrina de la Iglesia Católica, lo dice el catecismo de la doctrina de la Iglesia. Te dice, la Iglesia siempre ha aceptado la posibilidad de que en algunos casos muy extremos, habla de la licitud, moralmente hablando, según la moral católica, de que se aplique la pena de muerte o que se establezca como posibilidad. ¿Ah? Licitud, lícito. O sea, lícito, no solo legal, sino lícito moralmente. Legítimo, aceptable. Legítimo, sí, efectivamente. Añade, por supuesto, y con las nuevas versiones, ha habido, desde Juan Pablo II especialmente, unas reflexiones diciendo, pero en la práctica casi no debe darse en esos casos. O sea, prácticamente diciendo lo conveniente es que no se recurra a la pena de muerte. Entonces, pero no la ha eliminado. La Iglesia oficialmente nunca ha dicho que sea una inmoralidad, como sí ha dicho que es matar, por ejemplo, o quitarle la vida a un inocente. O sea, porque al aceptar la pena de muerte dice siempre que sea juzgado y comprobada su culpabilidad por la autoridad competente, es decir, por el juez, ¿no? O los jueces. O sea que eso que dicen siempre las tías, que solo Dios da la vida y solo Él la puede quitar, no es verdad. Con excepciones, efectivamente, con excepciones. Pero son excepciones bastante discutibles, ¿no? Especialmente en un país en el cual se equivocan en sentenciar inocentes a cada rato. Completamente de acuerdo. Por eso es que yo mandaríamos al paredón a un montón de gente, claro, que no hizo nada. Por eso es que yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte, pero no soy tan hipócrita de decir, no, es una inmoralidad solamente el hecho de que exista la posibilidad de pena de muerte. Eso no es una inmoralidad, señor. Hay cosas mucho más inmorales que eso. ¿Que matar? Por ejemplo, sí, el aborto, por ejemplo. A ver. El aborto. ¿Y por qué un feto tiene más derecho a vivir que un adulto que ha obrado mal? No tiene más derecho, pero tampoco tiene menos. No, pero tú me estás diciendo que matar al que hace cosas terribles... No, al que es culpable. ¿Por ejemplo, de qué? De violación, por ejemplo. De violación, ya. Un violador de menores tiene menos derecho a vivir que un feto. No, tienen igual derecho a vivir. Igual. Sí, pero este es responsable de las barbaridades que ha hecho. Sí. El bebito... Es inocente. De todo. Y está en el lugar más sagrado y más supuestamente resguardado del mundo, el vientre de su propia madre. Y el ser humano hoy considera un derecho de la mujer o de la sociedad establecer que a eso sí se le puede matar. Por ejemplo, hasta el caso de violación. ¿Qué culpa tiene la pobre criatura de la violación? ¿Por qué no aceptamos que maten al violador? ¿Por qué la mujer... ¿Y por qué hay que matar a alguien, Rafael? No, yo estoy ¿Por qué se resuelve matando a alguien? No, pues, sígueme el ejemplo. No, pero claro, pues, porque tú estamos comparando... Te repito, estoy en contra de la pena de muerte. Pero estoy diciendo que no me comparen la pena de muerte, eventualmente, a un violador de menores, por ejemplo, con la pena de muerte que se aplica a una criatura inocente como es el aborto. ¿Que a ti te parece peor? Por supuesto que es peor. Porque primero, esta criatura no ha cometido ningún delito. En cambio, esta sí. Por eso digo que Pero, una vez más, ya. ¿Por qué resolver un problema, una tragedia, matando al culpable? Buena frase. Eso es lo que yo Buena tengo... frase. Tampoco en la violación a esa tragedia no le añadas otro trauma como es el permitir que se viole a la víctima de todo. Pero si cambias tu ejemplo y digamos que este violador al que vas a condenar al paredón, además es un asesino, es un tipo que viola y mata. ¿Para que deje de matar lo matamos? No, o sea, perdóname. Yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de eso. Pero sí ¿Estás siendo abogado del diablo? No, bueno, es que tú me lo pones el papel, tú me has puesto en ese papel. Pero es que si tú estás en contra, ¿por qué lo defiendes? Eso es lo que no entiendo. No, defiendo el derecho de que la legislación de un país establezca que en determinados casos puede aplicarse la pena de muerte. Eso no es inmoral. Punto.
Yo no estoy de acuerdo con recurrir a la pena de muerte. Ok, pero lo que estoy diciendo es que me estoy rebelando contra aquellos que sostienen que es una barbaridad. Porque esos mismos que sostienen eso son capaces de sostener que el aborto debe ser permitido. Entonces, bueno, pero es que eso tiene que ver con creencias, una vez más. No, porque señor. tú crees... No, Tú crees que ese embrión, feto o nonato tiene un alma, es un ser y eso está en discusión. A ver, espérate. Si no es un ser humano la criatura en el vientre de su madre, ¿qué cosa es esa? Todavía no lo es, tal vez. Ah, todavía no. ¿Qué puede salir? ¿Cucaracha? ¿Rata? En el futuro. ¿Elefante? No, hermano. Pero tú estás defendiéndolo porque tú crees, y esas son tus creencias religiosas. No religiosas, creencias ¿Cómo no de la ley religiosas? natural del ser humano. Yo sé, y lo sabe mi sobrino menor, sé perfectamente que lo que hay adentro de su mamá, en esa barriga, no hay un perro, ni un gato, ni un loro. Sí, claro. Hay un ser humano. Estamos claros que es en su eso. hermano. Pero si llegamos al punto de la ley natural, ya vamos a empezar otra vez a discutir. Porque, Bueno, está bien, ¿qué es porque la yo ley sí natural? creo en la ley natural. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuándo se promulgó? La promulgó el creador. Así como el que fabrica esta computadora te vende la computadora junto con un manual de funcionamiento, Sí. el manual tiene la intención de que trates el celular como el fabricante quiere que lo trates para que responda a todo para lo que ha sido fabricado. ¿No es cierto? Muy bien. Los creyentes sí consideramos que, en realidad no solo los creyentes, no solo los católicos me refiero, el hombre en general, el ser humano, toda su vida, en líneas generales, ha creído en un ser supremo. Bueno, ese ser supremo que es el que nos ha hecho, el creador, en el que yo creo y mucha gente cree... Es autor de una ley. Claro, ha escrito un manual de funciones. ¿Dónde está ese manual que no lo he leído? Por eso será que estoy tan confundido. No he leído el manual. ¿Dónde está? Mira, lo sientes en el corazón. ¿Cuál es la ley natural, Rafael? Esto. ¿Cuál? Hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Tú no sientes eso? Eso no es natural. Si es natural, okay. Hacer el bien no es natural. Si hacer el bien fuera natural, el mundo sería pues Disneylandia. No, justamente. Pero la ley que está impresa en el corazón del ser humano te dice que el principio... La ley que está impresa en el corazón del ser humano. Sí. El corazón es una válvula que bombea sangre. En el espíritu de cada ser humano. El espíritu de cada ser humano te dice, y es un hecho que no lo demuestras, que el todo es mayor que las partes. No, eso es evidente, Sí. no hay que demostrarlo. Muy bien. Lo mismo, en los primeros principios, el ser humano sabe por naturaleza, por ley natural, que hay que procurar hacer el bien, hay que procurar, hay que hacer lo bueno, lo que se debe hacer es el bien y hay que evitar el mal. Otra cosa es que siempre lo hagamos. No, muchas veces hacemos mal, por supuesto. Y por eso es que las sociedades pueden organizarse para castigar cuando algo se hace mal. Pero eso, lo que pasa es que lo que es bueno y es malo no está escrito, ¿no? El Estado Islámico considera que es malo ser americano y te degüella. ¿Y tú? ¿Lo consideras? Yo no, pero ellos sí. Son sus creencias. Pues justamente, es que eso es el relativismo. Cuando solo depende de uno lo que está bien y está mal, estamos reventados, porque no tendríamos derecho moral de condenar a los asesinos del ISIS. Justamente porque lo bueno y lo malo es objetivo y no depende de lo que nos parezca a nosotros, como quitar la vida, por eso es que tenemos derecho a condenar las barbaridades que ellos hacen. Porque el subjetivismo, el relativismo absoluto, no sirve para la convivencia. Si no hay reglas objetivas, y eso son las leyes en el fondo, nos ponemos sí de creo acuerdo. Que tiene que haber reglas objetivas bueno. y sí creo que hay que tender al bien común, Correcto. que no hay que hacer daño. Esa es la ley natural, pero eso no que está tú sientes. escrito, pues, por Dios, en ningún lado. Bueno, sí está escrito para los católicos ¿En y para dónde? los, ¿En el ADN? para los judíos, para los cristianos y concretamente para los católicos, está escrito en los mandamientos, dicho sea de paso. Bueno. Pero para el ser humano en general está en lo que tú estás diciendo ahorita. Tú sientes que hay que hacer el bien. Sí, claro. Sientes que no hay que mentir. Pero no es una ley. Sí. Bueno, llámala como quieras. Una norma no impresa. Llámala como quieras. Ok. Ya que estamos en estos temas, citaré otra frase tuya. Dijiste que la gente que no odia, en el supuesto negado de que exista la gente que no odia, sí existe. la gente que no odia Yo no odio. reconoce que Fujimori cambió el Perú para bien. Sí. ¿Por qué
crees tú que solamente los que odian son los que no van a votar por Fujimori? Porque la gente que no odia es fujimorista. La gente que odia... Quiero entender tu pregunta. Claro, es que tú has dicho, la gente que no odia reconoce que Fujimori cambió al Perú para bien. Sí. O sea que todos los demás odiadores van a votar por PDK. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero es una consecuencia automática, ¿no? Muchísima, no es la consecuencia automática. Tú estás Esa es tu diciendo que interpretación solamente mía. los que odian son los que están en contra de Fujimori. No, señor. Son los que odian, no reconocen que el presidente Fujimori, a pesar de las barbaridades que desgraciadamente se hicieron, sí cambió el Perú para bien. ¿Y por qué son Entonces, los que odian? pero perdón, ¿Por qué no son déjame los que terminar la pueden, frase. los que pueden ver la Déjame. realidad con espíritu crítico y no los que odian? No, pues porque justamente porque incluyo a los siguientes, aquellos que no les gusta Fujimori, ni el presidente Fujimori, ni su hija Keiko, ni la opción de Fuerza Popular, ¿no? Pero reconocen efectivamente que Fujimori hizo cosas buenas en su gobierno. Entonces, esa gente no odia, simplemente opta, por ejemplo, en este caso, por DPK, y tiene todo el derecho. Pero solo los que odian, déjame decirlo de esa manera, solo los que odian a Fujimori no quieren reconocer, no reconocen y niegan todo lo que sí fue bueno en el gobierno de Fujimori. Y por eso es que quieren, por ejemplo, cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque está firmada por Fujimori. Me importa un pepino quién la firmó. Dicho sea de paso, a mí no me importa un pepino. Yo se lo reconozco a Fujimori. No tengo ningún complejo, ni ahora ni antes, de reconocérselo. Pero lo de menos es quién la firmó y quiénes estuvimos en el Congreso Constituyente. Lo más importante es que esa Constitución es 400.000 veces mejor que la porquería de Constitución que teníamos en 79. ¿Era una porquería? Yo sí creo. No, destrozó el Perú. O mejor dicho, retrasó la reacción del Perú para disminuir la pobreza. Durante los últimos años, tú te das cuenta que significa haber disminuido la pobreza en los porcentajes en que se han reducido, Beto. ¿Tú crees que si no se hubieran hecho los cambios que se hicieron en el gobierno de Fujimori, si no tuviéramos la Constitución que afirma los principios de la economía de mercado, junto con los derechos de todas las personas, dicho sea de paso, y limita el poder del Estado, se habría conseguido que haya hoy las inversiones que existen en el mundo, que la gente pudiera ir a los malls como van? ¿Tú no ves todos los días gente que antes ni soñaba poderse ir a comer un pollo a la brasa o un Kentucky Fried Chicken Pero o un Pizza Hut? ¿Eso es el éxito, Rafael? ¿Que la gente No. pueda ir a los malls? No, claro que no es. ¿Con eso tenemos que soñar? No, por supuesto que no. No me ridiculices. No, sino que tú me dices ahora la gente va a los malls. Estoy poniéndote un ejemplo, ¿no? Estoy poniéndote un ejemplo. O podemos poner otros ejemplos. Que hoy día tú vas por una carretera a la sierra y la mayor parte de las carreteras las construyeron en la época de Fujimori. Y te lo dice la gente del lugar. El único que aquí llegó y que me hizo esta carretera después de años fue Fujimori. Bueno, Eso no se puede negar. lo que no me tampoco se gusta puede Fujimori, negar está bien. es que el tiempo nos ganó y Ya, tú está sabes bien. cómo es la tele. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta la Cuando próxima. quieras, además. Claro que sí. Ok. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Vladimiro Warok. No se vayan, es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B y ahora vamos a conversar con Vladimiro Warok de Fuerza Popular. Buenas noches, gracias por venir. A ti muchas gracias, Beto. Quería comenzar comentando esta reaparición de la que hablábamos en el corte comercial. El diario de la República consigna hoy lo siguiente. Dice, la supuesta reaparición de Vladimiro Warok, el neofujimorista que está en constante actividad en el sur. Y hablan de una supuesta reunión con la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados en Ayacucho. Si hay reaparición, ¿quiere decir que hubo desaparición? ¿Usted desapareció en algún momento de la escena? Me imagino que lo que quiere decir el diario es que hubo un tiempo en el cual no estuve en los medios de comunicación nacionales porque estaba haciendo campaña en el interior, en mi región. Era candidato al Congreso y en ese momento, claro, que estaba muy activo en Junín, no en el escenario nacional. Terminó la primera vuelta, fui excluido de la campaña, me reincorporé al equipo técnico y en esta segunda vuelta soy parte del equipo de campaña nacional y también vocero de Fuerza Popular. El haber sido sacado de carrera
¿Le deja la sensación de que se cometió una injusticia con usted? Siempre lo afirmé, siempre lo dije, porque en realidad al amparo del artículo 42 de esta ley se pueden cometer atrocidades, ¿no? Como la mía, porque yo nunca participé de este proyecto llamado Dádiva para entregar a nadie. Todo esto ocurrió en un local partidario, un acto de inauguración del local. Estaban los simpatizantes, amigos y voluntarios del partido. No había proselitismo, estábamos en un acto interno. No hice entrega a nadie, solamente trasladé la voluntad de unos jóvenes a justamente dos personas que ni siquiera eran beneficiarios, sino dos señoras que eran ciudadanas de ese tipo, encargadas de recolectar alimentos, víveres, para luego entregarlos a esta comunidad de Pampehermosa, que está a 1 hora y media del lugar. Por lo tanto, nunca hubo una relación con los beneficiarios ni nada por el estilo. Pero bueno, así se dio. Los argumentos que llevé a cabo en este proceso, que fueron las dos apelaciones que hice, no lograron el eco, así que tuvimos que acatar la disposición del Jurado Nacional. ¿En algún momento sintió que era usted una especie de chivo expiatorio, siendo que su candidata presidencial también estaba en la misma encrucijada, que podrían haber dicho en el jurado, bueno, sancionemos a Warnock para no tener que sancionar a la candidata presidencial? No creo. No se olvide que después han habido también este tipo de situaciones con varios candidatos de otras fuerzas políticas. El criterio siempre ha sido el mismo. Yo creo que la ausencia de una reglamentación adecuada de este artículo, el 42, permite los criterios que pueda considerar el Jurado Nacional a su libre decisión. Así que yo creo que por ahí va a ir la cosa. ¿El debate de equipos técnicos se producirá finalmente? Porque se intentó la semana pasada juntar en un debate a Gino Costa y a Octavio Salazar, y Salazar nunca llegó. ¿Qué pasará con el debate de equipos técnicos? A ver, el debate de equipos técnicos es fundamental en esta segunda vuelta. Lo está reclamando la ciudadanía. Nosotros pensamos que este debate también debe darse en las regiones. Hay regiones que reclaman que esto se dé, puesto que hay, diríamos, expectativas sobre problemas muy concretos en las diferentes regiones del país que requieren un debate y una aclaración de posiciones. Por parte de Fuerza Popular, yo creo que el equipo está preparado justamente para asistir a los debates que sean convocados. Aparte de usted, ¿quiénes acudirán? Mire, hay un equipo de aproximadamente 30 técnicos. ¡Wow! Sí, en Fuerza Popular, que están especializados en los diferentes temas y que están dispuestos a participar en el momento que sean convocados. La candidata Fujimori dijo también que una de las propuestas de llegar al gobierno será flexibilizar la ley Servir. ¿Podría usted ilustrarnos sobre en qué consistirá esta flexibilización? ¿De qué manera se hará? A ver, lo primero que hay que señalar, creo que es muy importante, es no confundir esta posición con la necesidad de generar en el país una meritocracia. Creo que en eso no hay discusión. Estamos de acuerdo que el país necesita una generación de gerentes que sean capaces de conducir esta modernización del país que hace tiempo estamos esperando, no solamente en Lima, sino también en las regiones. Eso es importante y creo que el marco de la ley Servir lo permite. Pero hay que señalar que en muchas partes del interior del país, yo personalmente he conversado con muchos funcionarios, ellos temen que la ley Servir no permita que se implemente transparentemente en las regiones fundamentalmente. ¿Por qué razón? Porque esto deja decisiones a un sector de la administración para llevar adelante estos procesos sin, diríamos, los procesos de transparencia que ellos reclaman. Entonces creo que es necesario quizás revisar esto a fin de generar confianza en la administración pública, y eso es lo que buscamos nosotros, que tengan la confianza de que a través de ese proceso se va a lograr la meritocracia que esperamos todos. Esta mañana Alfredo Thorne, a quien se ha anunciado como posible ministro de Economía si es que el señor Kuczynski llega a la presidencia, se refirió a la candidata Fujimori como
la China, ¿no? Dijo, la China está arrugando los ojos, y estaban, por supuesto, discutiendo el asunto de la polémica entre CTS versus seguro de desempleo. Quería pedirle su comentario sobre, digamos, este tipo de sobrenombres o apelativos en la campaña, y finalmente si se reafirman en su crítica de que el adversario eliminará la CTS. Bueno, lo primero que hay que señalar, yo creo, Beto, es que de ninguna manera la campaña electoral debe llegar a esos niveles de transgredir insultos o agresiones hacia los adversarios. Creo que eso no es admitible, no ayuda en nada a mejorar el clima de discusión y debate que debe tener las propuestas partidarias. En cuanto a lo que se afirmó, nos ratificamos y ellos han cambiado en las últimas semanas, en 2 oportunidades, lo que estaba plasmado en su plan de gobierno, que iban a eliminar la CTS. Posteriormente han argumentado de que esto no es verdad y han ido modificándolo. Entonces, lo que han reconocido es que efectivamente que se equivocaron al plantear esto, porque esto era negar un derecho que los trabajadores se habían adquirido hace mucho tiempo. Pero digamos que en el fragor de la campaña es válido hacer enmendaduras o añadidos al plan de gobierno, ¿verdad? También, correcto, es correcto, es correcto. Pero se tiene que reconocer, o por lo menos permitir que los opositores tengamos el derecho de señalarlos. Por ejemplo, el apoyo que ha hecho público la candidata Fujimori a la minería informal es, por supuesto, algo que ha generado críticas también, porque los límites entre minería ilegal e informal son muy delgados, ¿no? ¿Qué piensa usted de este apoyo y si lo suscribe, si está de acuerdo con que la candidata de llegar al poder se junte, apoye, promueva este tipo de minería en el Perú? A ver, sobre este tema hay que precisar algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, la suscripción de este acuerdo de Keiko Fujimori con los mineros informales, de ninguna manera significa aceptar la otra minería, la minería ilegal. Hay una diferenciación muy importante. Se ha suscrito un acuerdo con los mineros informales, que son aquellos que tienen una minería filoniana, aquellos que actúan en diferentes partes del país. No estamos hablando de la minería ilegal, que es aluvional, la que se da en Madre de Dios, la que se da, por ejemplo, aquí en la cordillera del Cóndor o en Ucayali, que contamina, que destruye los ríos, los ojos de agua, que tiene presencia en reservas naturales. No estamos hablando de esa minería. Hay una confusión malintencionadamente manejada por la oposición que es importante aclarar. Se ha firmado un acuerdo con la minería informal. Aquellos mineros que ya deberían estar formalizados y que en estos 4 años han hecho todo el esfuerzo para cumplir esto, pero que no se logró porque hay problemas en la legislación que no les permite llevar a cabo. Lo que se ha hecho es afirmar que a fin de facilitar estos mineros informales, se va a derogar esta ley y crear una normatividad que les permita formalizarse. Esa es la diferencia. No estamos hablando de los mineros ilegales, aquellos que tienen una minería, vuelvo a decir, aluvional, la que afecta el agua, el medio ambiente. Contra ello estamos absolutamente en contra. Cuando leí estas declaraciones me pareció reconocer en lo que la candidata decía algunos de los postulados de Hernando de Soto, que es un economista que se ha metido a fondo en el tema, que incluso se sentaba a conversar con los dirigentes. Sí. Me dio la impresión, corríjame si me equivoco, que esto podría ser el signo de que Hernando de Soto está de alguna manera con un pie dentro de Fuerza Popular. A ver, lo que yo te puedo decir es lo siguiente, Beto, con toda certitud, es que en Fuerza Popular hay una gran preocupación por incorporar dentro de su plan de gobierno y las políticas públicas en construcción, en caso de ser gobierno, de incorporar los sectores sociales que han quedado marginados de este modelo de desarrollo. Digamos, los mineros informales, los agricultores del campo, de la sierra, que no están incorporados en ninguna dinámica de crecimiento y desarrollo. Yo vengo de recorrer parte del sur
Y todos los campesinos, desde Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, necesitan incorporarse en las políticas públicas del país. Tenemos 100.000 alpaqueros entre Puno y Ayacucho y Junín. Y ellos necesitan una política, dicen, ¿cómo vamos a enfrentar la situación actual? Entonces, estos sectores son preocupación de Fuerza Popular y deseamos, por supuesto, darles una opción. En esa medida, por supuesto, que hay coincidencias con las posiciones planteadas por Hernando de Soto, que tiene ya más o menos dos años que las ha estudiado muy bien y con la cual coincidimos plenamente, sin duda. ¿Pero son solo coincidencias o podríamos hablar de un acercamiento? Bueno, yo creo que son coincidencias. ¿No está Hernando de Soto conversando con nadie dentro de Fuerza Popular? Que tenga... o de alguna manera discutiendo un apoyo que no sería de extrañar porque ya en la campaña anterior lo manifestó. Que tenga conocimiento, no. Que tenga conocimiento, no. Hasta el momento no. No, pero que hay una coincidencia muy clara en este tema, por supuesto que la hay desde hace mucho tiempo. En la última semana también se supo de unas propiedades del congresista Joaquín Ramírez en Miami que no aparecen consignadas en su hoja de vida y él dice que, bueno, no necesariamente hay que declarar todas las empresas que uno tiene. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular frente a este tema? ¿Un candidato está o no está obligado a poner en esa hoja de vida absolutamente todo? Bueno, Joaquín Ramírez creo que no es candidato, no ha sido candidato. Bueno, pero sí, tiene razón, es no dirigente, ¿verdad? Es dirigente, es dirigente. Uh-huh. Sí, yo creo que todo candidato debería transparentar todas sus propiedades, uh-huh, acá en el Perú y fuera del Perú. En este caso, yo creo que, dada la situación que se ha planteado, a fin de colaborar, a esclarecer esto, debería hacerlo, debería transparentarlo y que conozca la opinión pública. Finalmente, los políticos y los funcionarios públicos estamos obligados a transparentar nuestros bienes, nuestra propiedad, nuestra vida. Sobre todo en una campaña en la cual se le esculca a todos siendo dirigentes, claro, secretarios, candidatos, ¿no? Así es. Y abonaría a favor, además, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que supongo que él está tomando cartas en ese asunto a fin de hacer ello, ¿no? Uh-huh. Si la candidata Fujimori gana, ¿cuál será su rol o sus posibles roles dentro del gobierno? Siendo que está claro que usted es uno de los cuadros técnicos importantes dentro de Fuerza Popular. Mire, Beto, no hemos conversado ese tema. Yo en lo personal creo que el país necesita en estos momentos una mirada mucho más integradora, una mirada que responda a las demandas que hoy día tenemos en el interior del país. Es innegable que el crecimiento económico ha permitido el desarrollo de la costa, fundamentalmente, de sectores económicos, pero tenemos una sierra y una Amazonía sumamente postergada. Yo tengo experiencia en los temas vinculados, diríamos, no solamente a la conflictividad social, a los temas de la descentralización, el tema de los derechos humanos. Creo que serán tareas muy importantes que Fuerza Popular no va a descuidar y que seguramente podremos contribuir en caso de ser gobierno en cualquiera de ellas. Ha mencionado usted el tema de los derechos humanos, que es probablemente uno de los puntos críticos en la imagen del fujimorismo. ¿Qué debería hacer un eventual gobierno de Keiko Fujimori para revertir esa sombra? Mire, es un tema que he conversado en varias ocasiones con Keiko Fujimori. Es un tema que hemos reflexionado y yo veo en ella la convicción, la cual comparto, de que si queremos ser y aspirar a ser una democracia moderna, los peruanos, a tener una democracia moderna, tenemos que definitivamente apostar al tema de los derechos humanos como políticas de Estado. Y fuertemente llevamos adelante la necesidad de trabajar este tema. Eso significará trabajar para resolver las deudas que tenemos con el pasado. Tenemos un paquete de ahí que tenemos que resolver, no solamente con el tema de los desaparecidos, con las mujeres que fueron
diríamos, esterilizadas contra su voluntad, el tema de las mujeres violadas, que no han sido todavía atendidas, el tema de los ronderos. Hay un paquete muy grande ahí que necesitamos resolver y atender. Creemos que tenemos que mirar el futuro, no podemos de ninguna manera hacer esto si no resolvemos esos problemas. Cuando usted dice tenemos deudas con el pasado, ¿usted se incluye, a pesar de que es un recién llegado? ¿Usted siente que también está en deuda? Bueno, es una deuda que tenemos los peruanos, ¿no? Los peruanos. Cualquier gobierno que gane debe hacer eso. Yo creo que esa es una responsabilidad de todos. Pero quizá más especialmente el fujimorismo. Sin duda, sin duda, sin duda, claro que sí. Bien. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B, conversamos con Vladimiro Waruk de Fuerza Popular. Quería pedirle su opinión sobre la declaración hecha por la primera dama, Nadine Heredia, en el sentido de que ella da por descontada una persecución política en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Yo creo que es adelantar una opinión que en realidad tendría que discutirse y verse eso en el escenario del Congreso en el futuro. No hay en este momento, yo creo, nada que temer, en el sentido de que es el Congreso el que tendrá que evaluar, diríamos, al gobierno actual, si consideran o no que existen las posibilidades o condiciones para llevar adelante un proceso. Posibilidad que uno, digamos, ve cercana si es que la mayoría es tan abrumadora, ¿no? Sí, pero la mayoría de Fuerza Popular está muy claramente convencida que tiene que llevar adelante un proceso de concertación muy claro en el Congreso. De ninguna manera se va a ejercer esta mayoría a fin de no permitir el consenso con las minorías. Eso es lo más importante que hay que trabajar hoy día, que esta mayoría aprenda a escuchar a las minorías, a consensuar y formar comisiones capaces de poder mutuamente construir propuestas. De ninguna manera va a ser una mayoría autoritaria la que va a imponer sus criterios sin una racionalidad política en el debate que se lleve a cabo. Creo que esa posibilidad no va a existir. ¿Considera que una de las razones por las que en este momento las encuestas dan resultados tan reñidos tiene que ver con esta mayoría justamente, que muchos votantes podrían estar pensando dos veces si entregarle no uno sino dos poderes del Estado a un mismo grupo político? Yo creo que en estas últimas semanas ha habido un mensaje muy intencional de la oposición en el sentido de mostrar a Fuerza Popular como un hipotético gobierno autoritario, con un superpoder en el Congreso y de repente en el Ejecutivo. Yo creo que eso no es así. ¿Qué garantías tenemos de que no va a ser así? Las convicciones son muy claras. Keiko Fujimori ha desarrollado ella muy claramente una posición democrática, necesariamente democrática, para poder demostrar que Fuerza Popular es un partido que está construyéndose, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Y el futuro que necesitamos los peruanos es una democracia más consolidada. Ese va a ser el camino, no hay otra opción. Los peruanos de hoy no permitiríamos de ninguna manera ningún tipo de autoritarismo. Lo hemos visto en los últimos años. Los peruanos protestan, reclaman, salen a la calle cuando ven que sus derechos son vulnerados. Esa posibilidad de tener un régimen autoritario que controle el Congreso y ejerza férreamente el Ejecutivo no existe. No solamente porque estamos convencidos de ello, sino porque el país ya no lo permitiría. Ahora, la candidata Keiko Fujimori, tratando de poner de alguna manera la severidad en esta lucha contra la inseguridad, ha hablado nuevamente de pena de muerte, y aquí la semana pasada Luz Salgado nos dijo que esa era una propuesta personal
Sí. de la candidata que no se había discutido todavía en profundidad. ¿Cuál es su posición, señor Warrock, sobre esto? Mire, ella ha señalado que se aplicaría la pena de muerte para violadores a menores de 7 años para abajo. Sí. 7 años. Efectivamente, es una propuesta que seguramente es producto de la indignación que ella siente ante la demanda de muchos sectores sociales en el país. ¿Pero hay que legislar con indignación? No. El momento de legislar yo creo que hay que debatirlo con absoluta, diríamos, calma, con la reflexión propia de los que tienen que tomar decisiones tan trascendentales. En lo personal, yo he sido siempre muy ligado al tema de los derechos humanos. Creo que la pena de muerte está demostrado que no ha resuelto los problemas en ninguna parte, pero sí se necesitan medidas muy severas. ¿Usted está en contra de la pena de muerte? Sí, estoy en contra de la pena de muerte. Y sin embargo, digamos, esta propuesta ya se ofreció. No es algo que Keiko haya dicho, bueno, vamos a discutirlo, sino que ha dicho, vamos a implantar la pena de muerte. Sí, pero es el Congreso que lo tendrá que discutir. Hay que escuchar la opinión de todos y sobre esa decisión creo que se tomará la decisión final como gobierno y como Estado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, señor Muchas gracias, Warrock. Beto. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Esto fue Plan B. Chau.